Después de este paréntesis de mi viaje a México, donde más bien hablé de temas de historiografía y de historia inmediata, retomamos el curso la revuelta de los irmandiños y su contexto histórico de Sociedades Medievales 1, el título de la licenciatura de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy tocaría el tema 11, que vamos a retitular como Junta General del Reino de Galicia. Realmente este es el nombre oficial que se le da al órgano de coordinación y de gobierno de la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Junta General es también una institución que existe en el resto de las hermandades del siglo XV, ¿no? Sobre todo las de la época del reinado de Enrique IV. ¿no? Sobre esto escribí un texto en gallego que es As orixes históricas da Xunta de Galicia, porque para el que no viva en Galicia o en España, unos sabrán, otros no, digo los que vivan en España, de que el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma Gallega se llama hoy en día Junta de Galicia, en gallego Xunta de Galicia, y tiene sus orígenes más remotos en esta Xunta Xeral do Reino de Galicia que formaron os irmandiños en 1467. Por lo tanto, en primer lugar, la Junta de Galicia, la Junta del Reino de Galicia, en primer lugar significa eso, el poder irmandiño, ¿no? Es el órgano donde se confluyen el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en Galicia en la época irmandiña. No es un fenómeno institucional exclusivo de Galicia, ¿no? Sino que en otras comunidades autónomas, de las 17 que tienen la ordenación institucional, el Estado de Autonomías en España desde la transición, en otras que son Asturias, País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, también los órganos de gobierno autonómicos se llaman juntas, y en todos los casos tienen el origen de la Xunta de Galicia, es decir, el órgano de gobierno en el siglo XV de las hermandades que se formaron en aquella época convulsa de transición a la modernidad. De todas estas juntas actualmente existentes, solamente en la Junta General del Principado de Asturias y las juntas provinciales del País Vasco existe una investigación parecida a la que nosotros hicimos en Galicia para averiguar sus orígenes históricos, sus orígenes medievales. Puede que haya, no lo consulté exhaustivamente, trabajos, en todo caso tendrían que ser recientes, que relacionaran las actuales juntas en el resto de las comunidades de lo que fue la Corona de Castilla, y que existan esos trabajos. Pero vamos, yo tampoco los busqué demasiado, porque para lo que me interesaba, que es comparar la formación histórica de la Xunta de Galicia con otras, pues, era y es suficiente, ¿no? El conocimiento que ya existe sobre ese fenómeno en Asturias y en el País Vasco. Existen, por tanto, similitudes, sobre todo de tipo nominal, formal, y discrepancias de fondo muy sonoras, muy evidentes, toda vez que la Junta de Gobierno de las Santas Hermandades en Galicia fueron el instrumento y el órgano representativo de una revuelta social, cosa que no se dio en ningún otro de los reinos de la Corona de Castilla. Claro, insisto que este nombre se aparece en todas las comunidades autónomas que pertenecieron históricamente a la Corona de Castilla y León.
y no en otros lugares de la península ibérica por esta vinculación original al movimiento que en castellano se llama movimiento hermandino, el movimiento de las hermandades, que tienen como factor diferencial en Galicia ese carácter revolucionario que adquirió esa institución por el impulso popular en 1467. De todas maneras, es muy notorio, muy notable, muy a destacar, que cuando en la transición española se decide por primera vez de una manera estable, ¿no? Que también hubo pues, el intento de la Primera República, federalista, cantonalista, también hubo el intento de la Segunda República con los estatutos de autonomía, pero en fin, de una manera estable solo se consiguió una descentralización del Estado español en base a un conjunto de comunidades autónomas que tienen unas atribuciones desiguales entre ellas. Hay una diferencia entre las tres con nacionalidades históricas, Galicia, Euskadi, Cataluña y con el resto, y después también dentro de estas 17 comunidades autónomas hay incluso una diferencia entre las atribuciones, sobre todo en temas económicos fiscales, el País Vasco con el resto. Pero bueno, en todos los casos, para construir una democracia descentralizada, como la que existe en España, las atribuciones de las comunidades autónomas son superiores en algún caso a la estructura federal de otros estados en Europa y fuera de Europa. En fin, toda esta estructura descentralizada, que es una novedad contemporánea española, sobre todo por su estabilidad a lo largo de los años, hasta el día de hoy, ya son pues eso, más de 35 años de Estado de las autonomías, y para buscar nombres a los órganos de gobierno hubo que retroceder a la Edad Media, claro, porque en la Edad Media la propia debilidad de la monarquía facilitaba una realidad descentralizada, no lo digo correctamente. Es decir, que la propia debilidad de la monarquía era consecuencia de la existencia de un conjunto de reinos y de entidades autónomas en el ámbito institucional, que es una característica común a toda la Europa medieval, la debilidad del Estado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hubo que ir más allá del Estado de los Austrias, del Estado, desde luego, borbónico, es decir, más atrás que el Estado moderno, más atrás que el Estado absoluto, para encontrar instituciones que sin significar, sin tener una significación monárquica directa, sino indirecta, pues representaban a lo que llamaríamos en aquel momento con toda propiedad la sociedad civil. Es decir, que hubo que ir más atrás de la existencia del propio Estado moderno, que en España tiene unas características en general muy centralistas, y ese periodo al que se van a recoger, digamos, experiencias e instituciones de tipo descentralizado, que se adaptan a cada uno de los reinos y jurisdicciones que formaban la corona, ese periodo es la Edad Media. Entonces tenemos, en el caso de Galicia, además que la Junta General del Reino de Galicia, creada por la Santa Hermandad, pues no solo es la expresión de uno de los reinos, la expresión política de uno de los reinos que constituían la corona de Aragón, sino que además es la expresión política de la nacionalidad gallega o de la nación gallega que se forma durante la Edad Media alrededor de la constitución de un idioma diferenciado del resto de la corona de Castilla y Aragón, y que incluso adquiere relevancia literaria, como bien sabemos, con anterioridad al propio castellano, que acabó siendo con los siglos el idioma común del Estado español. Entonces, el poder irmandiño, con esa forma de Junta General del Reino
de Galicia supone la expresión política de la nación gallega en el momento de su constitución, la expresión y el máximo autogobierno que jamás Galicia conquistó en su historia, incluso, claro, superior a la época contemporánea actual, a la época del Estado de las Autonomías, porque el poder autonómico, diríamos hoy, que representaba la Junta de Galicia de sus orígenes, impulsada por la revuelta irmandiña, era en la práctica independiente de la corona. Yo abomino bastante así de las traslaciones históricas en contextos distintos, pero el independentismo es un fenómeno contemporáneo en Galicia y en general también en Euskadi, en Cataluña, donde existe un fenómeno nacional, existe un fenómeno dentro del nacionalismo que podemos llamar arreglista, que podemos llamar independentista, no sé. Yo digo lo que hay, es decir, sin que eso suponga que tengáis que asumir el independentismo actual, los que sois nacionalistas, tema que está muy a debate y que tiene probablemente más contradictores que apoyos, ¿no? Incluso dentro del nacionalismo, pero de todas maneras la realidad es esa. La Xunta de Galicia durante la época irmandiña funciona con un poder casi soberano, no formalmente, pero en la práctica. No formalmente, porque remitían constantemente todo lo que hacían a la autoridad que le había concedido el rey Enrique IV en el momento de constitución de las hermandades. Pero evidentemente sobrepasaron muy ampliamente las competencias iniciales que les concedió el rey Enrique IV en 1467. Incluso contando con el aprobamiento de los derrocamientos en julio de 1467. En ese sentido, la experiencia juntera, digamos, de los irmandiños gallegos, por su propia radicalidad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista institucional, ejerciendo el poder por sí mismos, etcétera, aunque siempre en nombre del rey, pues trajo como consecuencia que, a diferencia de, por ejemplo, las juntas provinciales en el País Vasco o de la Junta de Asturias, pues en el caso gallego no hubo continuidad entre la experiencia medieval y la experiencia moderna. Veremos al final cómo durante la época moderna se crearon unas juntas del Reino de Galicia, que coincidían en el nombre con las juntas irmandiñas del Reino de Galicia, pero poco más que en el nombre, pero que no tenían relación directa con la Junta de la Santa Hermandad. Ahí hay una ruptura, cosa que no sucede en el caso de Asturias y en el caso del País Vasco. El País Vasco es el más notorio porque las juntas vascas desde la época de Enrique IV responden a un ámbito provincial. De hecho, el órgano de gobierno de la Comunidad Vasca se llama Gobierno Vasco. Entonces, esas juntas provinciales vascas han generado los fueros vascos y constituyen el argumento principal para la excepcionalidad de la comunidad autónoma vasca hoy en día, desde la transición, desde el punto de vista fiscal y económico, que es muy generosa para el País Vasco, cosa que no existe ni en Cataluña y menos todavía en Galicia y en las otras comunidades autónomas. Quiero decir con eso que desde los años 60 del siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XIX, las juntas vascas de ámbito provincial han existido siempre, ¿no? Es decir, ha habido una continuidad, igual con menos efectos hoy en día, prácticos hoy en día, la Junta de Asturias, por lo menos para la época moderna. No así la Junta de Galicia, que nace en 1467, pero realmente
desapareció institucionalmente en 1469 después de la batalla de Valmalige que pierde los irmandiños, que pierde en definitiva la Xunta de Galicia. Entonces, después es recuperada por el nuevo Estado de los Reyes Católicos, pero ya, claro, con una orientación distinta, porque ya no está alimentada por un espíritu popular y social y de rebeldía desde la base social, sino que se convierte en un simple instrumento desde arriba del nuevo Estado moderno en la época de los Reyes Católicos, y no recupera el nombre de Junta de Galicia, de Junta del Reino de Galicia, hasta el siglo XVI. Se necesita que pase un tiempo porque la imagen revolucionaria que tenía la Xunta de Galicia original, pues claro, imponía respeto, a pesar de que el propio Estado moderno pues tenía muy claro que si querían incorporar a Galicia a ese nuevo Estado, pues tenían que apoyarse en las fuerzas populares que representó en su momento la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Por lo tanto, esta falta de continuidad entre la Edad Media y la Edad Moderna en cuanto a la institución de la Junta del Reino de Galicia explica un poco también el olvido hasta hoy en día. Es decir, la actual Xunta de Galicia, que nació en la transición, ni siquiera en la época del bipartito, a pesar de que este trabajo mío ya es muy anterior, a Solísis Histórica de la Xunta de Galicia, está muy divulgado, sobre todo en internet. A pesar de eso, pues, que yo sepa, nadie se planteó con seriedad retrotraer los orígenes de la Xunta de Galicia más atrás de los Reyes Católicos, es decir, a la época medieval y no a la época moderna, ¿no? Yo he estado, desde que he iniciado esta investigación, hace ya más de 20 años, he defendido siempre que la modernidad en Galicia empieza no en 1480, cuando llegan los enviados de los Reyes Católicos, sino en 1467, cuando se levantan los irmandiños por valores que en aquella época ya hay que considerar protomodernos, que tienen que ver con la justicia, la paz y la seguridad públicas. Llama la atención que en las menciones que encontramos de la Junta General del Reino de Galicia se hacen separadamente de la Santa Hermandad. Claro, sería muy largo, ¿no? Es decir, la Junta General de la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Eso juega bastante a favor del nombre breve, ¿no? Porque aunque en la época medieval, sobre todo en la cultura oral, pues tendía a la redundancia, a repetir términos, a emplear sinónimos uno tras otro, ¿no? Como haciendo abstracción de que significaban prácticamente lo mismo. A pesar de eso, cuando aparece la Santa Hermandad del Reino de Galicia, no suele aparecer la Junta de la Santa Hermandad del Reino de Galicia. En este último caso aparece simplemente así la Junta del Reino, la Junta del Reino de Galicia o la Junta General, que diferencia ese órgano de los que podían existir a nivel local y provincial desde el punto de vista de la Santa Hermandad, y es un nombre común a las otras hermandades de la corona de Castilla y Aragón, donde encontramos con frecuencia este nombre de Junta General. Van a tener un nombre específico, lo cual al mismo tiempo quiere decir que es una junta que representa el conjunto del reino, ¿no? Independientemente de que fuera creada por la propia Santa Hermandad. No tenemos muchos datos de la elección de diputados, pero bueno, hay un número concreto de cómo un cabildo elige entre sus miembros un canónigo para que como diputado asista a una de las juntas a las que vamos a hacer referencia. Bueno, los cabildos, hicimos mención en una lección anterior de cómo jura con los vecinos de Lugo
los estatutos de la Santa Hermandad. Formaban parte de la Santa Hermandad, pero claro, una parte muy peculiar, ¿no? De todas maneras, a la hora de reunirse la Junta y Mandiña, ellos enviaban, no creo que solo el Cabildo de Lugo, probablemente los otros también, sus propios representantes directos, sus propios diputados, hoy también de uso corriente, pero terminó obviamente, como dije antes, de la Junta de Galicia y de las juntas en general, nombre también de origen medieval. Bueno, a veces, como la mayor parte de la información que tenemos sobre las juntas que se celebraron durante la revuelta de Mandiña tiene origen oral, pues a veces aparece la palabra junta y juntas en singular y plural de una, indiferentemente, ¿no? Según la línea que estás leyendo de la transcripción de las declaraciones, porque claro, junta, tanto en gallego como en castellano, significan reunión. Simplemente lo que pasa es que tiene un carácter institucional, porque aparece como Junta General del Reino, es decir, que significa literalmente reunión general del Reino, convocada por las hermandades, ¿no? Pero de todas maneras, en una realidad tampoco institucionalizada, en una cultura oral que tendía menos a la institucionalización y a la formalización a la hora de expresarse, pues nos encontramos con el uso singular y plural. ¿Escucháis bien por aquí al fondo vosotras? ¿Sí? ¿Estáis escuchando bien? Si no, alzo un poco más la voz. Tenemos noticia de 5 grandes juntas que se hicieron, o sea, de que la Junta General del Reino se reunió en 5 lugares de Galicia, en todos los casos ciudades importantes. Por el orden en que creemos tuvieron lugar estas reuniones, pues debemos nombrar a Melide, Betanzos, Santiago, Lugo y Ourense, en los 2 años que duró el poder irmandiño. Las noticias que tenemos sobre esas reuniones, sobre esas juntas, vienen todas, en su mayor parte, del pleito Tavera Fonseca, o sea, de testigos presenciales, visuales o oculares, normalmente presenciales, o que de niños pues tuvieron noticia, ¿no? Como que es el caso de la mayor parte de los testigos del pleito Tavera Fonseca. Bueno, esta lista, aquí Melide es raro que aparezca, ya veréis por qué la primera junta, primero vamos a decirlo a partir de ahora, hablando de la Junta de Galicia, ya vamos a hablar como ellos ponen en la documentación, con X, ¿no? Entonces, a partir de la primera junta nos vamos a encontrar con que el itinerario sería las provincias gallegas, que estaban formadas, lo dijimos en la lección anterior sobre la organización de la Santa Hermandad, por las diócesis y la archidiócesis de Santiago. Pero no lo dije, porque en realidad es un fenómeno moderno que también constituye en el antiguo régimen provincia las 2 ciudades del rey más importantes, Betanzos y La Coruña, mejor dicho, La Coruña. Y entonces aquí, estas 5 que aparecen, si hacemos excepción de Melide, que es una villa de ámbito reducido, ya veréis por qué empezaron reuniéndose allí, las demás, Betanzos, Santiago, Lugo y Ourense, pues combinan las diócesis que equivalen a las provincias. Se empleaba el término provincia en la documentación cuando hablaban de las diócesis. Lo que pasa es que ya empiezan a aplicarlas al ámbito jurisdiccional de alguna de las 2 ciudades del rey, que era Betanzos por un lado y por otro lado era La Coruña. Después, en el siglo XVI en adelante, en las juntas del Reino de Galicia ya modernas,
pues ya aparece normalmente entre 5 y 7 provincias y siempre con esa característica. Diócesis por un lado y con frecuencia las ciudades del rey, Betanzos o La Coruña. Probablemente, si hubiera continuado la hermandad, se hubieran reunido también en Mondoñedo, Tui, que son las diócesis que faltan con frecuencia porque eran las diócesis más pequeñas y tenían menos fuerza social, política e institucional también dentro de la hermandad. Y seguramente aparecería también A Coruña, que era ya para esa época una ciudad importante, que aparecerá como una provincia separada. Claro, que no podemos comparar con lo que es hoy la provincia de La Coruña, porque simplemente el arzobispado de Santiago ocupaba gran parte en la época medieval de la provincia de Pontevedra y de la provincia de La Coruña. Por lo tanto, ya tenemos ahí la importancia que tienen las hermandades provinciales, porque la tendencia es a ir recorriendo las provincias a la hora de hacer juntas generales del reino. Bueno, aparte de los testimonios del pleito de Tavera Fonseca, disponemos de acuerdos y documentos concretos emitidos por alguna de las juntas, que claro, son muy valiosos, muy puntuales, etcétera, pero muy interesantes, entre otras cosas porque vemos quién firma y vemos en acción a los propios dirigentes de la Santa Hermandad en el ámbito de Galicia. La primera Xunta de Melide, hablamos de ella ya, porque es la que antecede a la insurrección con las fortalezas, que situamos en la segunda quincena de abril del año 1467, y sabemos que a finales, el 21 de febrero, en un documento, dicen que están preparando la Xunta de Melide. Por lo tanto, suponemos que se realizó entre marzo o abril de 1467. Claro, sabiendo que en abril coincide el movimiento de formación de la Xunta de Galicia con la realización de la Junta de Medina del Campo, a la que dirigen diputados y peticiones varias hermandades locales, como ya vimos. El motivo de que eligieran Melide para su primera Xunta es porque era el centro del Reino de Galicia, el centro geográfico, eso es, la excepcionalidad que no se vuelva a repetir. No sé si en otros casos pudo darse algo parecido, habría que investigarlo, pero lo dicen explícitamente. Se reúne en Melide porque es el centro y simplemente facilitaba las comunicaciones con las 5, 6 o 7 provincias en las que podía estar dividida la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Vamos a ver rápidamente las menciones que hay a esta Xunta de Melide, que es la más nombrada en el pleito de Tavera Fonseca, por ser la Xunta fundacional de la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Entonces hay aquí un escudero, Xoán de Melide, que dice que en Melide se juntaron los diputados de todas las ciudades y villas del reino. Bueno, se ve que la primera, sobre todo, la condición de diputado es decisiva, ¿no? Porque se reúnen los representantes elegidos para ese acto, ¿no? Pero yo creo que, aunque no lo dice este testigo, aparece en las otras menciones de las otras xuntas con frecuencia de que también participaban los alcaldes. Seguramente Xoán Branco, diputado por Betanzos, pues en otros casos se dice que ahí se nombraban cargos, pues es nombrado capitán general de la Santa Hermandad, probablemente ya en la Xunta de Melide, aunque sabemos que tenía ese título, pero no cuando se nombró.
Este Xoán de Melide tenía la peculiaridad que era un niño que hacía de criado de Sancho de Ulloa. Es el que nos dice que se hicieran los irmandiños unas juntas en la villa de Melliz, porque era en la mitad del reino. Claro, es importante que sea el criado, el paje, diríamos, ¿no? Con más corrección, porque criados en la época medieval eran también los caballeros que formaban, y los hidalgos y los escuderos y los infantes que formaban parte del séquito de un señor, ¿no? En este caso sería más bien un paje, que claro, lo cuenta porque lo vivió de manera directa, ¿no? Además acompañó a Sancho de Ulloa al destierro a Valladolid. Dicen, las dichas juntas, ya os dije que empleaban el singular y el plural, los de la hermandad se pusieron contra el conde don Sancho de Ulloa, su amo, y contra Diego de Andrade, para que los caballeros fuesen a favor de la hermandad. Y sigue, y que vio que el conde don Sancho y Diego de Andrade, ambos juntamente, de miedo que tenían a los de la hermandad, se fueran para Castilla, para donde estaba el rey. Bueno, en realidad sabemos por otros datos de que tanto Sancho Ulloa como Diego de Andrade escapan de Melide por desacuerdos con la hermandad a la que ellos estaban adheridos de alguna manera, porque en un primer momento todos los nobles entran como hermanos de la hermandad, y allí pues entran en colisión estos dos nobles y probablemente otros con los diputados y con los alcaldes irmandiños, y se escapan, con lo cual la tensión debió de ser muy grande, y obviamente tenía que ver con todo lo que pasó después, o a lo mejor lo que estaba pasando en ese momento. Lo sabíamos mejor si supiéramos la fecha exacta en que se celebró la Junta de Melide. Y bueno, que se fueran para Castilla no tengo duda, y que a lo mejor, como dice este testigo directo, porque era criado de Sancho de Ulloa, querían conseguir el apoyo del rey para, en fin, contra la hermandad, etcétera, para lo cual tenían pocas posibilidades, pero no digo que no fueran con esa intención hacia Castilla. Lo que sí sabemos es que Teresa de Zúñiga, la viuda de la condesa de Santa Marta, de la que ya hablamos, los detuvo y los mantuvo prisioneros en Mucientes, en Valladolid, mientras duró la Santa Hermandad, mientras duró la revuelta. Bueno, no es solo porque Teresa de Zúñiga, muy amiga de Enrique IV, apoyó con más claridad, por lo menos en los primeros momentos, a la Santa Hermandad. Es que además tenían contenciosos y disputas particulares por tierras y señoríos con este de Andrade y con este Ulloa, ¿no? Simplemente, pues como era muy habitual, aprovechó la coyuntura para tenerlos allí prisioneros y pensar en el futuro, en recuperar sus tierras, teniéndolos a ellos de prisioneros, porque obviamente el motivo principal es que se habían quedado, una vez que ella perdió a su marido, se habían quedado con algunas de sus tierras y de sus jurisdicciones. Claro, no sabemos exactamente cómo fue la discusión en una junta como la de Melide, que en realidad tenía un carácter, como todo lo que tiene que ver con la hermandad, asambleario, amplia, numerosa. Yo tengo la impresión, además, que de alguna manera estaban abiertas a otras participaciones, aunque no tuvieran votos otros participantes de la Santa Hermandad, como pasaba probablemente, como pasaba en casi todos los concejos urbanos. Entonces, el tema fundamental es qué hacer con las fortalezas, ¿no? En principio, la hermandad quiere poner alcaldes en todas las fortalezas del Reino de Galicia, que rindan cuentas a la propia hermandad, no a los señores propietarios de esas fortalezas. Pienso que eso era el punto de fricción principal, aunque es probable que ya estuviera en el ambiente la idea del derrocamiento de
de las fortalezas, que nosotros documentamos pues más tarde puede ser un mes más tarde, o 15 días, que no sabemos exactamente cuándo se celebró la Xunta de Melide. Algo fuerte tuvo que pasar allí en las discusiones para que estos dos, el Ulloa y el Andrade, que además eran de los más refractarios, pues se escaparan, y no solo se escaparan de Melide, sino se escaparan del Reino de Galicia. Pues siguieran el camino que originalmente siguió Fonseca, Conde de Lemos, Pedro Madruga, los automayores en general, de autoexiliarse del Reino de Galicia. En el caso del Conde de Lemos ni siquiera, porque lo persiguieron hasta los límites del Reino de Galicia para echarlo del reino. Entonces, en ese sentido, sabemos que fue una Xunta muy convulsa, donde se rompió el entente inicial que podía haber con los caballeros, y no solamente con Andrade, con Diego de Andrade y Sancho de Ulloa, porque otro testigo, en este caso un vecino de Betanzos, Xoán de Bascóns, que ya por la edad que tiene sabemos que no era niño, era por lo menos joven, o era ya una persona adulta en un momento de la revuelta irmandiña, y cuenta de que la Santa Hermandad hiciera una junta con los caballeros del reino en Melide, confirmando esta idea de que los caballeros, la nobleza tiene como primera estrategia unirse a la Santa Hermandad, y la ruptura, una vez vistas las intenciones de los irmandiños de tomar el poder y empezando por las fortalezas del reino, pues ahí se produjo la ruptura, ¿no? Este testigo, Bascóns, nos dice que además de Sancho de Ulloa y del joven Diego de Andrade, estaba su padre Fernán Pérez de Andrade y Gómez Pérez das Mariñas y otros muchos. O sea, que había una presencia amplia de la alta nobleza del reino en la Xunta de Melide. Gómez Pérez das Mariñas, hablamos de él, porque era muy amigo también de Enrique IV, amigo de los irmandiños, y que no sabemos en qué momento rompió con la Santa Hermandad. Lo que sí está bien documentado es que en 1469 él aparece en la batalla de Valmalige ya con Fonseca, con Pedro Madruga, enfrentándose a los irmandiños. Bueno, y aquí Bascóns nos dice el motivo de la disputa. Dice que les pedían, es decir, los irmandiños les pedían a los caballeros, que les diesen las fortalezas del reino, cada uno las suyas, y se las pedían para derribárselas, porque de ellas facían muchos males. Bueno, que se las pedían porque de ellas se hacían muchos males, querían tener el control para evitar que se cometieran robos, secuestros, violaciones de las fortalezas. Eso es obvio y está muy bien documentado. Fue lo que sirvió de base para mi libro Mentalidad Justiciera de los Irmandiños. Ahora, que se las pedían para derribárselas, yo dudo que, aunque en ese momento ya estuviera para muchos de los irmandiños en Melide claro, dudo mucho que se lo dijera tan claramente, porque se lo estaban pidiendo de buena voluntad, ¿no? Y después tuvieron que tomar muchas de ellas por asalto. Por lo tanto, yo creo que eso que se las pedían para derribárselas es, como pasa muchas veces con la tradición oral, pues algo que añade el testigo 60 años después, una vez que sabe que se las derribaron, ¿no? En aquel momento yo creo que exclusivamente los querían convencer para que les cedieran las fortalezas a la Santa Hermandad y de esa manera evitar que desde ellas se cometieran agravios, males, daños, etc. Claro, todo fue muy rápido, porque ellos de alguna manera se dieron cuenta, primero, que no querían dejar sus fortalezas, que eran la clave del poder social y del poder señorial, en manos de la Santa Hermandad. Tenían una obvia desconfianza de cómo ejercerían ese poder la Santa Hermandad. Es una oposición lógica,
pero además probablemente algunos temían de que las derrocaran. Es que a no saber, insisto, la fecha exacta, no sabemos si en ese momento ya llegaron noticias de algunos derrocamientos. En principio, la idea oficial de la hermandad es tomar el control de las fortalezas del reino, y sabían además que eso entraba dentro de las posibilidades en cuanto a competencias que concedía el reino. Y a eso se resistieron, a lo mejor es porque tenían noticias, temores y temores justificados de que ese control fuera para siempre, es decir, incluso para algo peor, para destruir las propias fortalezas y por lo tanto impedir que en algún momento ellos pudieran recuperarlas. Y este mismo testigo, creo, aclara más adelante algo que corresponde, no sé si exactamente este mismo testigo u otro, sí, en el que estamos a citar. Este mismo testigo aclara lo que sabemos por la documentación coetánea, ¿no? de que los derrocamientos son posteriores a la Xunta de Melide, por lo menos en el 99% de los casos. Y dice que los caballeros acordaron en la Junta de darlas las fortalezas. Bueno, los que acordaron dárselas, porque desde luego, por lo menos, Sancho de Ulloa y Diego de Andrade pues huyeron de Melide por no dárselas y después fueron contra ellas. Por lo tanto, aquí se precisa mejor que el derrocamiento fue posterior a la decisión de la mayoría, probablemente, de los caballeros que estaban allí representados, de ceder el control de las fortalezas a la Santa Hermandad. Y las tomaron y las derrocaron. Esta afirmación corresponde con los datos coetáneos. Los caballeros acordaron en la Junta de darlas, las fortalezas, y después fueron contra ellas y las tomaron y las derrocaron. Por lo tanto, yo creo que se trata de una Xunta, la de Melide, muy importante, donde además queda claro de que habiendo decidido en la primera Xunta el control de las fortalezas exclusivamente, lo que viene después, y después puede ser un mes, 15 días, depende de la fecha de realización de la Xunta de Melide, es algo que surge al margen de la Xunta de Melide y confirma la idea que tenemos del carácter espontáneo y contagioso como la chispa que incendia la pradera de la insurrección popular contra las fortalezas. Obviamente las xuntas inmediatamente se ponen, las xuntas siguientes, bueno, parten ya del hecho, se reúnen ya, menos una, ya veremos, las restantes se reúnen ya con los derrocamientos ejecutados todos. Ya hablaremos de la siguiente. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso lo considero un hecho asumido y sabemos que a nivel local los propios diputados y alcaldes se ponen al frente del derrocamiento de aquellas que estaban controladas a partir de la Xunta de Melide, pero no derrocadas. Y el caso más evidente es como los dirigentes ismandiños en Santiago de Compostela visitan a Barreira una vez para poner su propio alcalde y una segunda vez, sin gran diferencia temporal entre un momento y el otro, para derrocarla de una manera definitiva. Bueno, la Xunta de Betanzos tiene lugar en junio de 1467. Claro, es una Xunta que tiene lugar en el momento en el que se están derrocando fortalezas, algunas están asediadas y un mes antes o menos del documento de julio de 1467 de Enrique
IV aprobando los derrocamientos y pidiéndole a los alcaides de las fortalezas cercadas que la cedieran a la Santa Hermandad. Por lo tanto, esta es una asunta, la de Betanzos, que tiene lugar ya en el momento, bueno, haciendo una pausa en el proceso de derrocamiento, ¿no? Y donde ya la asunta trabaja en esa dirección con claridad. Y ahí se sucede un intercambio de cartas muy interesante con Enrique IV. Recordar que es muy importante que después de la de Melide, la primera Xunta ya más institucional, con más claridad de lo que se quería hacer, porque estábamos en pleno proceso de derrocamiento, tiene lugar en Betanzos, que era la villa, la ciudad del rey, mimada por el rey Enrique IV, ¿no? Que agradece un poco antes de morir, y hemos hecho referencia a esto, pero aquí tengo una cita que agradece a Betanzos el papel jugado en la Vuelta de Hermandiña, y dice que agradece a la ciudad de Betanzos, y ahora comillas, el levantamiento y hermandad que fecistes con las otras ciudades, villas y lugares y fortalezas en mi reino de Galicia, de que fuisteis causa y principio, reconociendo la cabeza, haber sido cabeza del movimiento irmandiño, por servicio mío, teniendo mi voz. Entonces, es para el que no conozca, ya sé que es un término que aplicaba a la época medieval, pero lo aplico en un sentido etimológico. Para que no tenga idea de cómo se hacía la política en la época medieval, pues suena un poco raro, pero formaba parte de las fórmulas jurídicas aceptadas, que funcionaban tácitamente, eso de obedézcase pero no se cumpla. Bueno, el rey Enrique pide a las hermandades reunidas en Betanzos que devuelvan la fortaleza de Monterrey, sabéis, Silverín, que en realidad es algo más que una fortaleza, es una fortaleza pero tiene un pequeño núcleo, tiene un núcleo urbano en su interior. Dice que se la devuelvan a Juan de Zúñiga, ¿no? A Juan de Zúñiga, que era también, como todos los Zúñigas, muy amigo de Enrique IV. Bueno, y entonces el documento dice: vista la carta por los diputados de la Universidad y Junta General de la ciudad de Betanzos, vamos a ver, leen la carta del rey en la reunión, por los diputados de la universidad. Universidad, en la época medieval, es sinónimo de comunidad, ¿no? Comunidad. Bueno, pues quedó el nombre aplicado a la comunidad académica, pero vamos, aquí el sentido que tiene, vista la carta por los diputados de la universidad, podríamos decir de la comunidad, y Junta General, veis el nombre otra vez, de la ciudad de Betanzos, la Junta Itinerante, que se reúne en la ciudad de Betanzos, responden los mandiños, leída la carta del rey, pidiéndolo que le devuelvan Monterrey a Zúñiga, a Juan de Zúñiga, sabiendo que estaban derrotando las fortalezas. Y ellos deciden remitir la causa al alcalde mayor de la provincia de Ourense. O sea, le pasan la petición del rey al alcalde de la Irmandino de Ourense. Se quejan de que los Zúñiga, diciendo tener privilegios del propio Enrique IV, también los tenía la hermandad. No es tan raro, ¿eh? A veces, en varias instancias enviaban emisarios a la corte y el rey o alguno de sus secretarios firmaban un documento, a veces a favor y otro en contra. Bueno, los Zúñiga decían que tenían privilegios del rey e intentan tomar por la fuerza la fortaleza para matar al alcalde que había puesto la Santa Hermandad. Y que ahí hubo una pelea y que murieron varios hombres. O sea, que se quejan los irmandiños de Betanzos de que el rey pide que se la devuelva, pero ese Zúñiga que lo había intentado por la fuerza y había muerto algunos de su gente, lo cual dicen
la hermandad reunida en Betanzos, que es delito e injuria, ¿no? Entonces, lo que hacen finalmente es, de una manera ambigua, por un lado le envían copia al alcalde de la provincia de Orense y por otro lado terminan, porque hay más de una carta, las estoy resumiendo, terminan por devolverle la causa al rey diciendo que la villa de Monterrey estaba levantada por él, que no necesitaba preocuparse porque se le fuera devuelta al vizconde de Monterrey, a Juan de Estúñiga o de Zúñiga, porque estaba levantada por él. O sea que le dijeron que no, dando largas por un lado, o simplemente diciéndole que no, porque ya era del rey. Claro, ahí hay dos lealtades en contraposición, la de los Zúñiga, que querían recuperar Monterrey, y la de la hermandad, que apoyaba en la guerra civil a Enrique IV, que le decía para que la iban a devolver si la villa de Monterrey es ya del rey. Total, que veis que no le hicieron caso. O sea, por eso digo que se gobernaban, tenían parte razón los que decían que no había tenido autorización del rey. Claro, habían tenido autorización del rey. El mismo Enrique IV, poco después, hace una carta reconociendo como legítimos todos los otorgamientos. Pero dentro de los matices que tenía la relación entre el rey y los irmandiños y la política de la época, al mismo tiempo no lo obedecía cuando les convenía. Y en este caso, en todo lo relativo a la devolución de fortalezas, no le hicieron caso ninguno al rey Enrique IV, que también pidió en su momento, antes de la insurrección contra las fortalezas y antes de la Xunta de Melide, también le pidió que le devolvieran a Teresa de Zúñiga las fortalezas que habían sido de su marido, el conde de Santa Marta, y tampoco obedecieron. O sea, en el tema de las fortalezas, la Santa Hermandad no tenía lealtad política ninguna. Ya comenté que incluso derrocaban aquellas que pertenecían a los propios caballeros que apoyaban a la hermandad y que apoyaban a la revuelta, ¿no? Y tuvieron que resignarse a perder alguna de sus torres, como el comendador de Puerto Marín, bueno, para ser fieles a los propios principios de la Santa Hermandad, impuestos por el impulso popular contra las fortalezas, que nace fuera de los órganos de gobierno de la hermandad, pero que es reconocido por esos órganos de gobierno, tanto a nivel local como a nivel de Galicia. Quedamos aquí. Recordar que Monterrey fue en la época del bipartito, es decir, en la época de la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, fue el escenario elegido para un juego de rol, a revolta, que es la representación colectiva más grande y más importante que se ha hecho de la revuelta de los irmandiños en Galicia. Bueno, la eligieron por los escenarios y por la majestuosidad de la propia fortaleza, que en realidad es una villa, una pequeña villa amurallada que sigue todavía ahí en pie. Nada más, y dejamos aquí entonces la primera parte. Hasta mañana dejamos la primera parte del tema 11 sobre el poder irmandiño entre 1467 y 1467.